Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. 30 años de la revista de CESBIMAP. Inauguramos el 30º año de esta revista. Somos Ángel Aparicio y Teresa Malleroni, y hoy os vamos a comentar la revista de CESBIMAP que hace el número 121 y, como decimos, el 30 año. La revista de postventa de Canon España, donde está más que posicionada en su sector como un medio de comunicación que es útil tanto para los talleres, los peritos, los institutos, que habla de los distintos proyectos de CESBIMAP, las investigaciones. En estos 30 años hacen aquella aventura que comenzó en 1992, Ángel. ¿Y qué coches teníamos en 1992? Pues porque ha cambiado mucho la cosa, hablamos del Renault 19, del Seat Toledo, del Ford Escort. No había SUV. Pero España seguía produciendo vehículos a nivel mundial. Uh-huh. Así que vamos a narraros en qué consiste o de qué vamos a hablar en esta revista. Empezamos con carrocería, Ángel. Sí, hacemos un adelanto, ¿verdad? Bueno, pues en este caso el artículo de carrocería lo dedicamos a la formación que estamos impartiendo para Toyota, porque Toyota ha elegido a CESBIMAP para capacitar a sus técnicos, a los técnicos de su red en tema de reparaciones de carrocerías, porque desde Toyota lo que se entiende es que una plantilla formada es fundamental para optimizar el taller, para la rentabilidad, con lo cual, bueno, pues ahí estamos nosotros. Toyota tiene un compromiso de mejora continua y ha apostado, entre otras acciones, por la formación y, bueno, pues CESBIMAP ha desarrollado un plan de carrera y en ello estamos. La verdad es que es un artículo muy interesante porque especifica y explica muy bien cuáles son los escalones o los diferentes niveles que hemos diseñado para alcanzar ese nivel de calidad que exige Toyota a toda su red. Y que acaba con el nivel 3, que es el más formado, que sería el máster técnico en carrocería, que habla de reparaciones en bancadas, de carrocerías de acero, de sustitución de piezas estructurales de aluminio. Sí, es el más completo. Vamos avanzando y al final es el más completo, pero bueno, yo creo que resulta un artículo muy ilustrativo de la actividad que realizamos en CESBIMAP, pues para diferentes fabricantes, en este caso para Toyota y lo que es nuestro ADN, la formación. Perfectamente. De aquí pasamos a defectos recuperables de pintura en las capas superficiales. ¿Qué nos puedes contar de este artículo que ha escrito Andrés? Bueno, pues el artículo de Andrés es muy práctico, porque se mete a fondo en lo que llamamos los defectos que se pueden recuperar y que pueden surgir cuando acabamos de pintar, pues por diversas circunstancias y que al final afean el resultado final. Y bueno, y hay maneras de corregirlo. Entonces, bueno, pues Andrés habla de las motas de polvo, siempre nos indica cuáles son las causas, qué es lo que ha podido suceder y cuáles son las soluciones, ¿no? Y hablamos de diferentes defectos muy habituales: las motas de polvo, los descuelgues de la pintura, la famosa piel de naranja, lo que llamamos microhervidos, las ráfagas, las nubes, las sombras. Es decir, va detallando todos esos defectos que pueden surgir y cómo se van solucionando. También hablamos de cuando al final de pintar el vehículo ves que ha bajado el brillo, que la pintura queda velada. Entonces, es cierto que son muchos los defectos que pueden aparecer, que la mayoría de las veces aparecen por no seguir las indicaciones técnicas de los fabricantes. Y sobre todo cómo se pueden corregir. Claro, eso es lo más importante. Y que sí que es importante saber que, bueno, que en su mayoría se pueden corregir. Entonces, este artículo de Andrés es muy práctico y yo creo que puede ser muy útil para, ya no solo para profesionales, evidentemente, que este tipo de contenidos seguramente lo manejan perfectamente, sino para también estudiantes. Perfectamente. Y ahora vamos a hablar de ese fenómeno que ha pasado en los últimos años, que ha sido que vemos en las carreteras marcas de vehículos que casi nos resultan desconocidas. Fabricantes de vehículos que vienen de China con diversos modelos y diversas características. Sí. Coches eléctricos chinos en el mercado europeo. Correcto. En este caso, en este artículo de Miguel Hernández y de José Javier del Molino, nos metemos específicamente con vehículos que son puramente chinos, es decir, no otros vehículos que han llegado al mercado chino, no, que efectivamente se han fabricado en China y eléctricos. Eso, estamos hablando de marcas con las que hemos tenido aquí, por ejemplo, como iWays o Linko, no sé si dice Linko o Link & Co, la verdad, pero bueno, creo que
Son vehículos que ya empezamos a ver por nuestras carreteras, que a veces nos llaman la atención y bueno, y son de los que tienen mayor presencia en el mercado español. Y hay una cosa que les caracteriza respecto a los sistemas de ayuda a la conducción. ¿Lo sabes? Sí, podemos hablar un poco de eso. Los hemos analizado y bueno, pues nos hemos encontrado en cuanto al equipamiento de HADAS de los modelos de origen chino, dos vertientes diferentes, que en los coches más económicos, bueno, pues incorporan pocos dispositivos de ayuda, que los próximos sí que es cierto que ya vendrán con todos, y que luego en cuanto al funcionamiento, pues oye, pues no es exactamente el mismo de momento. Y en algunos casos, bueno, pues puede llegar a ser un poco deficiente. Sin embargo, sí se puede decir que el comportamiento en carretera de este tipo de vehículos es fantástico, porque ofrecen una alta sensación de seguridad, aceleran conforme a la potencia que especifican y bueno, y transmiten calidad tanto dentro como fuera del vehículo. Sí podemos decir que los modelos chinos que han pasado por CESBIMAP han sido dos híbridos enchufables y uno 100% eléctrico. Que les vamos a contar el Lincoln Co. 01, el iWise U5 y el MG EHS. Sí, y es importante que digamos, por si alguien se preocupa por el tema de la seguridad, que bueno, que son vehículos que poseen estructuras solventes porque han sido probadas en Euro NCAP. Pasamos a la sección de cascos, la sección de cascos de moto que está dirigida por Jorge Garrandes y que habla de qué seguridad tiene o si no lo tuviera en ese caso, un casco de segunda mano. Bueno, sí, eso si quieres te lo comento un poquito más adelante, porque lo primero que comenta Jorge en su artículo es que el casco tiene que estar homologado. Claro. Eso es lo primero, que cumpla con la legislación. Aparte de eso, evidentemente, luego tiene que ser un casco ajustado a nuestra talla y que siempre tiene que estar bien cerrado, con la tensión adecuada, es decir, que tenemos que llevar el casco perfectamente. Y una cosa muy importante es que los cascos no duran para siempre, que tienen una vida limitada. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso porque además, según indican los fabricantes, la sustitución del casco se debe realizar entre los 5 y 8 años de antigüedad del casco. Ojo, desde que se fabricó, claro. No cuando lo compramos, desde que se fabricó. Y eso es una cosa que yo no sabía hasta que no he trabajado en CESBIMAP. Sí, y al respecto de lo que decías de los cascos de segunda mano, que tenemos contenidos muy interesantes yo creo que en YouTube. Hemos subido en nuestro canal de YouTube, tenemos algún contenido muy interesante con un vídeo de Jorge Garrandes en el que se hace pruebas a este tipo de cascos de segunda mano. Pues 3 indicaciones muy sencillas, que no hay que adquirir un casco con el más mínimo golpe, marca o abrasión, porque probablemente haya dejado de ser seguro. Como hemos dicho antes, que no se puede comprar un casco que tenga más de 4 o 5 años de antigüedad. Y que si el casco detectamos que ha sufrido un lavado de cara con pegatinas, que lo han pintado, hay que desecharlo, porque seguramente no sea nada seguro. Y luego bueno, el artículo acaba con el estudio que hemos hecho junto con Fundación Mapfre, publicado en julio, analizando la siniestrabilidad de las flotas de motos urbanas de Sari. Correcto. Bueno, y ahora acabamos de presentar otro estudio junto con Fundación de seguridad vial de motocicletas, ¿verdad? En el que estuviste tú presente. Bueno, lo hemos hecho con el club Mapfre Cuidamos tu Moto y surgió a raíz de diversos crashes que hacemos a todo tipo de vehículos, entre ellos, evidentemente, a cientos de accidentes de tráfico de motos, en el cual comprobamos cómo el pasajero de la moto, que suele ir peor equipado que el conductor, porque es un conductor ocasional, sí. Te vienen a buscar, vas a buscar al niño al colegio en moto y demás, y entonces lleva justo lo mínimo legal. El casco y poco más. Y muchas veces no llevan guantes o guantes de invierno. Y eso es muy peligroso porque, claro, frente a un accidente, pues las consecuencias son mucho peores. Puede salir catapultado y al final es... Aparte que es que lo que no nos damos cuenta es que lo que se dice, bueno, el que viene detrás, el que viene de paquete, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu mujer, es decir, es un familiar, es un amigo, entonces tenemos que ser muy conscientes de... Y hemos hecho un crash test con una moto trail y con una moto también scooter, porque es diferente según el diseño de la moto. Cuando es más envolvente, pues obviamente es más segura y cuando es una trail, pues es menos segura y las consecuencias son peores. Pero eso lo vamos a contar en la siguiente revista, que hablábamos de los cascos. Perfecto. Pues pasamos a los pick-up, Ángel. Vale, pues nos vamos al artículo de vehículos industriales de Javi López y, bueno, nos habla de cómo hemos de reparar un pick-up. Un pick-up tiene una estructura completamente diferente a cualquier otro vehículo. Entonces aquí nos metemos a fondo con el proceso de reparación, hablamos del tipo de daños, cómo se localizan y, bueno, si es necesario desmontar la caja, si hay que trabajar en el habitáculo. El trabajo que se desarrolla para este artículo y que se ve muy claramente y muy gráficamente
Es sobre un Toyota Hilux en el que hacemos la reparación de una parte delantera y luego la parte trasera de un Fiat Fullback. Y es un proceso en el que también es muy gráfico Sí, sí. a la hora de cómo por coste económico y por sostenibilidad, si es técnicamente posible, pues se puede reparar. Y lo que me comentabas, la diferencia, que ya la hemos comentado en alguna ocasión, respecto a un chasis independiente a un vehículo autoportable. Sí, no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues sí, lo que comentas, completamente distinta de reparar un vehículo con chasis independiente a un monocasco, por el material, por el espesor, por todo. O sea que sí, sin problemas. Y de aquí nos vamos a un artículo que ha escrito Álvaro Vázquez de Peritación, que es uno de los pilares fundamentales de CESBIMAP. ¿Cómo valorar de forma correcta un vehículo a la hora de peritarlo? Bueno, pues es un artículo muy, muy claro, muy sencillo, que te explica muy bien cuál es la manera de actuar del perito. Y al final del artículo hacemos una anotación y a mí me gustaría destacarlo, y es que toda la experiencia de CESBIMAP en este campo está recogida en un curso que empezará dentro de nada. Termina uno, creo que termina la edición número 26, y ahora en octubre comienza la número 27, que es del curso superior de peritación de automóviles, lo que nosotros llamamos el PDA. Superior lo dice Ángel porque es un curso universitario, es decir, acabas con un título universitario otorgado por la Universidad Católica de Ávila y CESBIMAP, fruto del convenio de cátedra CESBIMAP Empresa. Correcto, y además es un curso que está homologado por APCAS. APCAS es una asociación nacional, la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías. Es un curso que además, y esto es muy interesante hoy en día, dispone de bolsa de trabajo. Y como bien sabes, nosotros en redes sociales generalmente o habitualmente publicamos posts en los que difundimos esas ofertas de trabajo que nos están llegando para trabajar como peritos. Como dices, está homologado por APCAS y precisamente ahora va a tener su congreso, donde agradecemos la invitación a nuestra directora, José María Cáncer, que va a dar una pequeña charla en el congreso que se celebrará próximamente en Sevilla. Por cierto, este curso del que hablamos de peritación, al finalizar el curso tienes un periodo de prácticas en gabinetes o en talleres. Porque claro, es verdad, nos hemos comentado que una de las salidas profesionales de los peritos no es solo en una aseguradora o en un gabinete de peritación, sino también los talleres están adquiriendo una función relevante que es la de valoración del vehículo. Correcto. Así es. Si quieres avanzamos al siguiente artículo, es el de Somos Sostenibles. Uh-huh. Bueno, tiene un título un poco difícil porque empieza directamente hablando de una ley, pero es un artículo muy interesante. Habla de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Y realmente a lo que se refiere esta ley, lo que recoge como objeto principal es sentar principios de la economía circular. Nosotros tenemos un ejemplo perfecto en CESBI Recambios de economía circular. Y bueno, y contribuir. Perdona, sí. Es que hablas de que es un poco farragoso la ley 7/22, pero es que es la primera vez que en el desarrollo de la normativa española se hace una especial atención a nivel nacional que habla de conceptos de sostenibilidad. Vamos a narrarlos. Sí, por ejemplo, esta ley incide e insiste en que, bueno, en la lucha contra el cambio climático, en la protección del medio marino y también, de alguna manera, habla de la creación y consolidación del empleo en el sector de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, digamos que, de alguna manera, esta ley lo que persigue es la transformación del actual modelo económico, que está basado en la producción y venta masiva de productos, y dirigirnos hacia un modelo circular y de alguna manera forzar a incluir la sostenibilidad en la estrategia de todos los sectores económicos. En línea con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 7, 12, 13 y 14, que es lo que hemos comentado de clima, consumo, vida submarina. Correcto. Nos referíamos al principio de este artículo a CESBI Recambios. Bueno, pues CESBI Recambios, el Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos de Fuera de Uso que gestiona CESBIMAP, ha vuelto a poner en el mercado, hablando de economía circular, durante el último año 604 toneladas de acero, plásticos y aluminio, por la venta de motores, cajas de cambio, paragolpes y piezas de chapa de la carrocería. O sea que es lo que llamamos la segunda vida de las piezas, pero sostenibilidad también es reparación. Es decir, con lo que propugna CESBIMAP a todos los talleres es, por ejemplo, vamos a reparar antes que a sustituir si técnicamente y económicamente es posible. Cada paragolpe reparado reduce aproximadamente 5 kilos de plástico, que equivale a lo que son 300 botellas de agua de medio litro. Correcto. En el último podcast que hemos grabado, en el penúltimo, con Enrique Zapico,
que nos referíamos al proyecto Batrau, que era, y de alguna manera está muy ligado con el tema de la sostenibilidad y de la economía circular. Él insistía en 3 conceptos básicos sobre el tema de la sostenibilidad, y hay que tener en cuenta, porque hila muy bien con lo que acabas de decir, que primero hay que reducir, es decir, no hay que crear cosas si no son necesarias, luego hay que reutilizarlas y finalmente llega el reciclado, pero antes del reciclado vamos a reducir y vamos a reutilizar. Entonces, que son 3 conceptos muy, muy interesantes. Bueno, Francisco Javier Alfonso Peña para todos los amigos de CESBIMAP, escribe en el artículo de marcas de vehículos y redes de talleres sobre la línea que existe ahora, propugnada por las marcas, sobre si son concesionarios o son agencias. La diferencia entre cómo está cambiando el modelo de distribución de vehículos. Sí, y esto se debe también un poco a la transformación de los hábitos de los consumidores y también a legislaciones europeas. De manera muy básica, porque es un artículo que hay que leérselo, muy interesante. Contiene muchísima información y en un minuto es muy difícil explicarlo. A lo que se refiere Peña es que el modelo de concesionario el modelo de negocio está cambiando. Entonces, podemos virar hacia diferentes modelos con los fabricantes y concesionarios pues independientes, de tal manera que el fabricante venda sus productos a los concesionarios y estos a través de sus propias tiendas directamente a los clientes. Otros modelos que son de venta directa pues se basan en que el fabricante vende directamente al cliente final a través de una plataforma online, por ejemplo. O también nos habla del modelo de agencia, que es un modelo intermedio en el que los fabricantes confían en agentes locales o plataformas online para vender el vehículo en su nombre al cliente final. Ya decimos que es un artículo que merece mucho la pena los modelos leerlo de distribución con atención. Están cambiando completamente, porque sabéis, por ejemplo, que el Citroën AMI, el que hemos también estudiado en CESBIMAP, se vende ahora en MediaMarkt. Es cierto, ¿verdad? Muy interesante. Nos llegó el otro día esa nota de prensa, ¿verdad? Y es muy llamativo, completamente llamativo. Que el sector está evolucionando y que tenemos que irnos con él para mejorar nuestros beneficios. Respecto a los gastos totales que tengamos, pues el beneficio del recambio, el beneficio del taller. Efectivamente. Bueno, y de ahí pasamos a 10 mandamientos, 10 aspectos a tener en cuenta para cargar tu vehículo eléctrico. Es decir, sabemos que la propulsión eléctrica está avanzando y lo va a seguir haciendo. Y como usuarios, ¿qué tenemos que hacer para cargar nuestro vehículo y que nuestra batería dure lo más posible? Porque claro, el modo de cargarlo va a afectar definitivamente a la vida útil de la batería. Bueno, pues este es un artículo muy, muy entretenido. A mí me ha gustado mucho cuando lo estábamos preparando y corrigiendo porque es súper práctico. Como dice Juan Carlos Ana de Primitivo, Primi, para los que trabajamos en el CESBI, y así lo dice en su entradilla, que me hace mucha gracia como entra. Dice: seguro que a todos los que nos leéis al trabajar en automoción os han preguntado: tú que estás en este mundillo y quiero comprarme un coche eléctrico, ¿qué sabes de eso? ¿Es un lío cargarlo? Pues efectivamente, muchas veces no sabemos ni cómo hay que cargarlo, ni dónde, ni lo que cuesta, ni nada, ¿no? Entonces, en este artículo damos respuesta a 10 preguntas muy sencillas y las voy a enumerar para que veamos el alcance que tienen. La primera: ¿dónde lo recargo? Pues claro. Sí. ¿Necesito un cable para recargarlo? Esa es la segunda. La tercera: ¿tengo que montar un cargador en casa? Vale. ¿Y si monto el cargador, cuál elijo? Vale. Claro. ¿Y si ya tengo el cargador, tengo que cambiar la potencia de casa? La potencia que tengo contratada. Vale, muy bien. Dice: ¿y si no puedo meterlo dentro, lo puedo montar en el exterior a la intemperie? Bueno, pues a eso nos contesta también Primi. Vale. ¿Y lo tengo que instalar? ¿Qué he de tener en cuenta? ¿Y tengo ayuda? ¿Tengo algún tipo de ayuda para instalar ese cargador? Y la novena pregunta: ¿cuánto me costará cargar el coche? Que esa es muy interesante. Y nos la da respuesta también Primi. Y otra, desde el punto de vista de la seguridad: ¿existe algún riesgo durante la carga? Bueno, pues este artículo de verdad es súper práctico y Primi nos da contestación a estas preguntas. Bueno, y una de las cosas que no sé si los oyentes nos conocen es que Mafre ofrece la instalación del cargador en su casa, en su domicilio, a través de un servicio que se lo tienen que llamar, que se llama Multimap, para dar respuesta a una de las preguntas que se comentaba. Bueno, pasamos a una de las secciones más interesantes y más novedosas, que es reconstrucción de accidentes de tráfico. En este caso, Dani Vique nos habla de los atropellos, o sea, cómo influye este sistema que están incluyendo los fabricantes en sus vehículos, que es el del capó activo. Bueno, sí, y antes me gustaría decir y señalar, es un dato muy importante para y por ello hemos hecho este artículo, que señala, y nos lo dice Dani al principio de su artículo, que un 22% de las muertes por accidente de tráfico en todo el mundo corresponden a atropellos. Y en España, y según datos de la DGT, esta cifra desciende al 10% en 2021
pero ese 10% ya supone un fallecimiento de 100 personas por atropello, con lo cual es un dato muy considerable y a tener en cuenta, ¿no? Entonces los fabricantes han incorporado elementos de seguridad pasiva. Correcto. Para reducir las lesiones del peatón en caso de que sufra un atropello. Sí, y hablabas del capó activo. Bueno, hay diferentes dispositivos. Uno de ellos es incluir una traviesa inferior de peatones en la parte frontal del vehículo, que, por ejemplo, lo que evita es que el peatón sea arrollado al producirse un atropello y que caiga sobre el propio vehículo. También es muy, muy importante los nuevos diseños de capós, que están diseñados con zonas de deformación programada para absorber la energía del impacto. Evitan que el peatón golpee directamente contra la parte más rígida del capó, que es justo en la parte superior del motor. Esa parte es más dura y evidentemente el peatón puede sufrir muchísimos más daños. El sistema de capó activo que comentabas, bueno, pues ese simplemente se eleva el capó gracias a unos pirotécnicos que tienen las bisagras, genera un pequeño espacio, una pequeña distancia al motor, y entonces si el peatón se golpea, vamos a poner con la cabeza, el daño también va a ser menor. Y una evolución de este tipo de sistema es el airbag para peatones. El capó también se eleva y se despliega un pequeño airbag que sale a la luna parabrisas y entonces de alguna manera amortigua ese golpe. Y bueno, y aquí en este artículo precisamente, nuestro departamento de reconstrucción de accidentes también analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad activa y bueno, pues hace un estudio en el que compara si en caso de atropello la distancia de proyección del peatón puede variar si el vehículo incorpora un sistema de capó activo o no. Bueno, y hemos utilizado el Mini Countryman, que también lo hemos analizado en CESBIMAP, que tiene capó activo haciendo un crash test a 40 km por hora. ¿Qué podemos sacar? Bueno, pues en ese estudio nos dice Daniel, sí que se puede concluir que la proyección del peatón no varía, haya o no un sistema de capó activo. Y que es un tema interesante para el tema de la reconstrucción de accidentes. Claro, porque la cabeza del peatón no impactaría contra las zonas más duras del vehículo. Sí, un asunto es la seguridad y otro tema es para el tema de la reconstrucción de accidentes, si el que tenga capó activo o no influye en la proyección de ese peatón. Desde luego, evidentemente, para el tema de la seguridad, pues un sistema de capó activo o incluso con airbag para peatones es ideal. Pasamos al reportaje donde Jorge Garrandés habla sobre la generación Silver, la generación de las canas, y qué soluciones específicas exige por seguridad vial a la hora de conducir. Sí, bueno, pues aquí podemos empezar también, como hemos dicho como hemos hecho para el artículo anterior de Dani, hablando de datos. Según los datos del INE, correspondientes a 2021, para poner en contexto la importancia de la generación de las canas, la generación Silver, generación de las canas. Eso hace referencia al libro de Antonio Huertas y de Iñaki Ochoa que presentaron en 2018, La revolución de las canas. Correcto. Bueno, pues la cifra dice que el 16,25% de la población española, lo que equivale a más de 7,5 millones de personas, tiene una edad entre 55 y 70 años y conducen, claro, y necesitan desplazarse en vehículos, ¿no? Entonces, este artículo en lo que insiste y lo que pone de manifiesto es que, bueno, hay que pensar en las personas que van a utilizar los vehículos para intentar adaptar esos vehículos, porque eso también, ya no hablamos solo de confort, es que el confort es seguridad. Entonces, fundamentalmente, este artículo insiste en que la realidad es que el diseño de los vehículos actuales muy pocas veces tienen en cuenta a la generación Silver, siendo este un grupo creciente de personas. Y entonces damos respuesta a si es necesario disponer de un vehículo diferente, porque lo que puede parecer obvio y aplicable para todo tipo de personas, sin embargo, bueno, pues puede tener consecuencias, muy diferentes desde el punto de vista de la seguridad vial, si el que conduce es una persona de 25 años o si es una persona de 65 años. Entonces, es que hablamos de una generación que puede tener problemas o dificultades de visión, de manejo de pantallas, que no sean seguros que los coches no sean cómodos o seguros por el ángulo de visión. Correcto. Que puedan tener problemas a la hora de acceder, o sea, a la hora de montarse, etcétera. Y los fabricantes también deben pensar en ello. Uh-huh. Bueno, pues y la revista, hemos llegado al último artículo, ¿verdad? Sí que cogemos también, como hemos comentado antes, hablábamos del proyecto
Breakthrough para recuperar baterías de vehículos eléctricos. Bueno, pues en la revista les explicamos un poquito también en qué consiste ese proyecto, que insistimos, hay un podcast muy interesante de Enrique Zapico, de nuestro experto, en el que abunda en este proyecto europeo en el que participamos junto a otras empresas. Luego, como también otra noticia, es la serie de investigación de CESBIMAP en I+D sobre un coche desde que entra en nuestras instalaciones hasta que sale. En este caso lo hemos hecho sobre un BMW Serie 1 y todos los viernes en el canal YouTube se estrena un nuevo episodio que, conducido por Ángel, ¿no lo puedes explicar mejor? Bueno, pues lo que intentamos ahí es poner cara a las personas que trabajan en CESBIMAP y que sean ellos los que nos vayan contando directamente cuál es su trabajo. Hacemos un recorrido con el vehículo desde que lo adquirimos en el concesionario, un vehículo absolutamente nuevo. Luego, pues evidentemente hacemos las pruebas oportunas, pruebas de hadas, realizamos el crash test. Luego ese vehículo lo reparamos, enseñamos cómo lo reparamos, cómo se pinta ese vehículo y cómo al final del proceso el vehículo vuelve a estar en las mismas condiciones que cuando entró directamente del concesionario. Y como esta información, pues luego evidentemente la utilizamos para divulgación y para formación. Es muy interesante porque es la primera vez que, por decirlo de alguna manera, abrimos las puertas del taller de una manera tan clara, ¿no? Para enseñar lo que hacemos. Luego hablamos de la Semana de la Movilidad 2022 que se ha celebrado en septiembre, en la revista de septiembre. Contando, pues, hemos exhibido toda nuestra investigación sobre microvehículos, coche compartido, cascos inteligentes, conducción autónoma. Bueno, y yo creo que bueno, finalmente... y sobre todo el último artículo es hablar sobre que buscamos talento y que si quieres compartir con nosotros una formación, que en este caso es gratuita, es el curso gratuito de automoción, va a empezar a finales de octubre, con compromiso de contratación de al menos el 50% de los estudiantes que lo terminen. Esto es súper interesante. ¿Dónde tenemos que mandar el currículum? A selección@cesbimap.com. Perfecto. Y bueno, el único requisito que pedimos es que tienes que estar en situación de desempleo para trabajar con nosotros, ¿no? Pero es súper interesante. Si cogéis la revista, hay una foto que a mí me parece súper ilustrativa en la que tenemos ahí unos chiquillos, ¿verdad? Sí. Primero están pues cuando llegaron y luego con su camisa o con su cortavientos de CESBIMAP, ¿verdad? Porque todos ellos trabajan ya con nosotros y accedieron a CESBIMAP a través de este programa. Y este ha sido el repaso del número 121 de la revista, el que compone, como decimos, el año 30. También podéis entrar en www.revistacesbimap.com para verla diariamente. Muchas gracias. Muchas gracias.